continuamos con Marino Alvarado, quien es el coordinador de investigaciones de Provea, nuestra etiqueta Provea a la una. Antes de continuar en la conversación, yo quiero, no sé si tenemos ya la imagen por allí. ¿La tenemos, Alejandra? ¿Todavía no? ¿La tenemos? Quiero felicitar a nuestro compañero Abraham Díaz, quien es, bueno, entró como pasante aquí al canal y se va a graduar ya de comunicador social. Aquí tenemos una gráfica de Abraham. Bueno, le deseamos mucho éxito, estudiante de comunicación social de la Universidad de Los Llanos, de la UNERC. Así que bueno, bienvenido a la profesión. Bueno, y que tenga mucho éxito. Continuamos. Estamos hablando de los operativos del FAES. O sea, un operativo de esta naturaleza. Yo recuerdo cuando se hicieron aquí las reuniones, cuando era ministro Jesse Chacón, se habló mucho de ese tema, ¿no? De qué medidas se debían tomar para, bueno, sobre los temas de seguridad y cómo debían ser los operativos. Y eso, hubo muchos debates en torno al tema. Y también ha sido recurrente esa discusión en cuanto a cómo deben comportarse los cuerpos de seguridad y cuál debe ser el rol de las instituciones garantes de derechos humanos en esos operativos. Así es. Ese proceso se denominó la reforma policial. La reforma policial. En el 2006. 2006. Así que fueron los primeros encuentros entre gobierno y oposición, fíjate, en distintas plazas. Así mismo. La Plaza Altamira, aquí en el centro de la ciudad también hubo encuentros. Pero además se le dio participación a gobernadores, alcaldes de la oposición. Así es. Se elaboraron una serie de materiales bastante importantes. Se elaboraron una serie de normas que establecen cuál debe ser el comportamiento de los cuerpos policiales. Se hizo un esfuerzo que avanzó un poco con el gobierno de Chávez, pero que al llegar Maduro totalmente se echó para atrás todo lo que se venía avanzando en la reforma policial. Esa reforma policial del 2006 pretendió transformar los cuerpos policiales de tal manera que fueran cuerpos respetuosos, que pudieran ser operativos de seguridad, eficientes pero respetuosos de los derechos humanos. ¿Qué se hace hoy? Hoy se hace no solamente el FAES, también lo hace el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Se allana sin orden judicial, se detiene masivamente a los sectores populares, en los sectores populares a mucha gente, se realizan ejecuciones delante incluso de la familia. Generalmente, detrás de cada operativo del FAES, salen los familiares denunciando las ejecuciones y son ciertas, o sea, buena parte de esa denuncia, la gran mayoría de esas denuncias son ciertas. En algunos casos, como he dicho, son operativos donde hay más de 7, 8, 9 muertos. Aquí hay un uso letal de la fuerza, cuando las normas, tanto las nacionales, lo que está establecido en la Ley de Policía Nacional, como las normas internacionales dicen que la actuación policial debe garantizar la vida, debe garantizar la integridad personal. Si hace uso de las armas debe hacerlo de una manera proporcional, pero además buscando siempre garantizar la vida. Las policías en Venezuela actúan buscando causar la muerte, buscando causar el mayor daño posible, pero peor aún, detienen al presunto delincuente, ¿verdad? Lo detienen y lo ejecutan a veces delante de la familia. Es decir, ni siquiera es que hay enfrentamiento, el argumento siempre es que hay enfrentamiento. Y es una situación... Que es una práctica del pasado, claro, que se reproduce. Porque bastantes situaciones similares denunciamos. Así mismo, pero además durante todo el periodo de Chávez también ocurrió. Y lo que pretendió la reforma policial es precisamente transformar eso. ¿A partir de qué momento, Marino, se puede hablar de una política de Estado cuando vemos estas cosas? O sea, porque podemos hablar de casos aislados, ¿verdad? A lo mejor unos funcionarios lo hacen por X razón, pero ¿cuándo pasa a ser una política de Estado? Yo creo que en este momento estamos en una política de Estado. ¿Por qué razón? ¿Cuáles son los elementos para sustentar esa Porque hay complicidad tanto de Defensoría como del Ministerio Público para que eso ocurra. A mí me llama muchísimo la atención el silencio del Defensor del Pueblo, que viene de trabajar en una organización que durante años, y además lo hizo bien, digamos, cuando fue coordinador general de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, que acompañó a las víctimas de ejecuciones policiales. Y ese silencio de la Defensoría frente a esos abusos que comete el FAES y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, que llevó a Michelle Bachelet a plantear como una de las recomendaciones disolver al FAES. Ni siquiera reformar o disolver al FAES por lo letal que es, pero también la complicidad, lo que hablábamos, la impunidad que garantiza el Ministerio Público. Pero yo recuerdo en los operativos OLP, como salía González López cuando fue ministro del Interior y simultáneamente era director del SEBIN, dando parte de guerra. Y
todos los días daba un parte de guerra de las bajas causadas a la delincuencia, que eran, en lo fundamental, ejecuciones realizadas en estos operativos del EP. Yo creo que se hizo política de Estado a partir de los operativos de liberación del pueblo, donde había respaldo, no solamente del Ejecutivo Nacional, en este caso, de Nicolás Maduro en su momento, en el 2015, cuando empezaron los operativos del EP, sino también esa complicidad en Defensoría y esa complicidad en Fiscalía. En Defensoría, bueno, estaba Tarek en la Defensoría y después que pasó a la Fiscalía. Fíjate, ¿cuáles son las medidas que se deben tomar para acabar con eso? ¿Cómo debería ser un operativo policial? ¿Cuál debe ser el rol allí de las instituciones? Lo ideal sería... En cada operativo debe un fiscal, quizás no hay claro, tantos fiscales, decía el propio Tarek, como para eso, pero lo ideal sería que, en primer lugar, que los operativos policiales garanticen que los funcionarios van a hacer un uso proporcional de la fuerza. Esto es lo primero. Y es lo que se le enseña incluso a los funcionarios policiales. Yo impartí clases en las dos primeras promociones en la UNES. De la UNES, es parte de lo que se le imparte. Cuando estaba Soraya Láscar, ¿no? Ahí. En segundo lugar, el trabajo de inteligencia efectivo, que permita detener al delincuente, no ir a ejecutarlo, porque las policías no están para hacer justicia. Es decir, ese presunto delincuente tiene derecho a la defensa, porque muchas veces además se detiene a quien no tiene responsabilidad. Lo ideal sería que estuvieran acompañados esos operativos de funcionarios de la Defensoría y de la Fiscalía, cuando son operativos, digamos, con carácter masivo o que pueden generar que de acuerdo al trabajo de inteligencia que se haya realizado, se pueda establecer que pueda haber posiblemente algún enfrentamiento. Pero aquí no, mira, aquí se allanan sin orden judicial masivamente. No estamos hablando que se allanan 2 o 3 casas, no, se allanan 100, 200 viviendas en una zona popular. Además hay que decir, estos son operativos muy clasistas, son operativos contra los pobres. Este es un gobierno que habla a favor de los pobres, que se define gobierno obrero y tiene una política permanente de represión contra los sectores populares. Los operativos de liberación del pueblo hicieron algo que no había ocurrido nunca en la historia de Venezuela, que fue destruir viviendas de pobres. En el kilómetro 3 de la Panamericana arrasaron, o sea, destruyeron, no es que allanaron, es que destruyeron la vivienda de una comunidad que tenía más de 20 años ahí. Estamos hablando, hay que ver lo que le cuesta a un pobre construir una vivienda. Vinieron con tractores y acabaron con esa vivienda. Silencio de la Defensoría y complicidad del Ministerio Público. Pero además lo hicieron en otras partes del país. Con los operativos OLP se sacaron de vivienda, de la misión vivienda, se sacaron familias donde llegaba la policía y le decía, tienen 1 hora para que ustedes se vayan de acá. Y si no se iban, la sacaban y después le robaban a la gente lo poquito que tenía. ¿Eso está sustentado, esas denuncias? Está sustentado. De hecho, tenemos un caso de eso, de la señora Omaira, que está en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que tiene que ver con un desalojo forzoso, arbitrario y violento de una señora en un operativo de misión vivienda en La Guaira. Ese caso lo llevamos al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y acompañamos a muchas personas. Tenemos otros casos que estamos acompañando en Provea de personas arbitrariamente desalojadas en estos allanamientos que se hacen, donde además después por detrás hay un negocio porque se desaloja con fuerza y de manera arbitraria a estas personas de una vivienda, pero después viene toda la mafia que termina vendiendo y asignándole a otra familia esa vivienda, por supuesto cobrándola. Aquí dice chavista de por vida, un tuitero que se llama así, @José Ram Candanga. ¿Cuáles son las ejecuciones del FAE? ¿Tienen denuncias en algún caso específico? ¿Hay una estadística? Sí. Bueno, hay una investigación que yo invito al amigo que revise la página web de Provea. Tenemos una investigación de las ejecuciones realizadas por el FAES. ¿Tienen una cifra? Sí, 205 en el 2018. Pero te puedo decir que solamente en el estado Lara, en lo que va de año, es decir, hasta junio, porque se cerró la primera cifra en junio del 2000, 105 personas ejecutadas. ¿En el estado Lara nada más? En el estado Lara nada más, solamente en el estado Lara. El año pasado, y el estado Lara es el estado con mayor letalidad por parte del FAES, donde además hemos denunciado, hay un nivel de complicidad de la gobernadora, porque su director de seguridad
es uno de los que participa en los operativos del FAES y lo Bueno, sabe la Está gobernadora. invitada Vladimira Laguna para que Para que hable de para esa, que hable de de esa ese tema, letalidad ¿no? Bueno, y para que ejerza su derecho a réplica, del ¿no? FAES. Pero al amigo le digo, tenemos nombre, apellido, lugar de los hechos, edad de la persona, etcétera, etcétera. Y lo invito, si quiere ir a Provea o me manda un correo, le podemos mandar toda la data que tenemos de los asesinatos del FAES. Aquí dice Luis Guevara, sigo preguntando la diferencia entre el actual fiscal y, por ejemplo, el doctor Ramón Escobar Salón. Bueno, Ramón Escobar Salón creo que demostró independencia frente al Ejecutivo, porque fue el que finalmente terminó acusando, ¿no?, a Carlos Andrés Pérez por un delito de corrupción. Tenemos que hacer una pausa. Vamos a hablar del caso Orlando Figuera. ¿Cómo no? Que el Ministerio Público ha solicitado la extradición de un ciudadano involucrado en su muerte y de acuerdo a la denuncia, pues habría sido quemado por chavista, de acuerdo a lo que se denunció, y fue quemado en una manifestación en las cercanías de Plaza Altamira. ¿Ustedes conocen ese caso? ¿Conocen otros casos similares? Vamos a hablarlo al regreso. Vamos a conversarlo al regreso. Ya venimos con Marino Alvarado. Provea a la una nuestra etiqueta el día de hoy.